Bueno, otra semanita más, hoy con una invitada que tiene un nombre precioso, ya se lo he dicho, que se llama Isone Isasi, que bueno, trabaja, es la fundadora y CEO, creo, no sé si estoy metiendo la pata, porque no recuerdo, aunque esta mañana leí tu perfil si es así, de una agencia que se llama Paid Strategy. Ahora corrígeme si hay algo que corregir. No, está todo perfecto. Muchas gracias, David. Bueno, hay que añadir que soy fundadora y mi socia es mi hermana y estamos las dos mano a mano en ello. Mira tú qué bien, una empresa familiar, si da gusto. Sí. Pues nada. Sí. No estamos todos, pero por lo menos un trozo. Muy bien, muy bien. Pues oye, vamos hoy a hablar de marketing digital y quizás podamos empezar por la parte de paid para empresas de SaaS, para empresas de software as a service, porque ahí tenéis una experiencia. Pero si quieres, antes de meternos en harina, cuéntanos un poco en general sobre ti y sobre tu agencia. Ujú. Bueno, pues yo con mi nombre he viajado un montón y sobre todo en el extranjero, que es algo que me ha perseguido, fíjate que me sigue persiguiendo aquí en España. Bueno, estudié en Irlanda, en Inglaterra y acabé en Canadá. Y en Canadá trabajé para una agencia de marketing que para mí fue un bootcamp, ¿no? Ahí aprendí todo lo que es marketing digital y sobre todo en el ámbito de paid media. Y de ahí me fui a una empresa que se llama Luxury Retreats, que es la que es hoy en día Airbnb Lux, porque lo compró Airbnb. Y bueno, pues ahí empecé mi primera gran aventura, que me pusieron una cuenta de 1 millón de dólares y en temas Wow. de ROAS era negativo. Y me dijeron, bueno, búscate la vida, lo queremos positivo, pero no cambies mucho, ¿no? Entonces, bueno, al final le dimos la vuelta, en cuestión de 3 meses ya estaba positivo y llegamos a una inversión de 3 millones. La compró Airbnb, fue un éxito, la verdad. Y en Montreal, pues claro, ya éramos como muy conocidos porque pues, fue todo un boom, ¿no? Y ahí empieza pues un poco mi carrera de consultoría porque decido no quedarme en Airbnb, pues mucho porque me había divertido muchísimo trabajando un poco a lo loco, haciendo todo lo que a mí me gustaba, todo lo que yo creía y ya meterte en una empresa como Airbnb es un poco encasillarte, ¿no? Y entonces no Ujú, estaba preparada para encasillarme. Y ahí es cuando empieza, pues bueno, pues mi mundo de consultoría y me doy cuenta que realmente puedo cambiar, ¿no? Todas esas métricas muy rápidamente y muy drásticamente. Y entonces me vuelvo a España ujú, y me doy cuenta que necesito emprender, pero quiero trabajar con los mejores. Entonces, claro, montar una oficina ahora mismo estoy en Tenerife, ¿no? Y soy de Bilbao, pero ujú. montar una oficina en Bilbao no me garantiza que voy a trabajar con los mejores, ¿no? Y entonces, bueno, pues con toda la gente que había trabajado a lo largo de mi carrera, me pongo a contactar con ellos y me doy cuenta que nosotros podemos dar un servicio remoto y de mucha calidad. Y entonces, bueno, apuesto por ello antes de la pandemia. Y al principio, pues lo decimos un poco con la boca pequeña, somos una agencia remota, ¿no? Lo del remoto lo teníamos ahí como lo decimos, no lo decimos, ¿no? Y luego llega la pandemia y ya era como, somos una agencia remota, ¿no? Claro, se Con naturalizó. mucho orgullo. Entonces, Claro, bueno, claro. nace un poco para, como vengo de ese mundo también de agencia y sé todo lo que se mueve, pues el diferenciarnos con dar un servicio de calidad y sobre todo con una comunicación de evitar vender mucho humo, ¿no? Que hay Ujú, mucho humo también en marketing digital y sobre todo siempre desde las bases, porque me di cuenta que el cambio principal cuando tuve mi primera aventura con mi primer millón, ¿no? Era que las bases no estaban hechas, que todo el mundo ujú. hablaba de esto, podemos hacer esto y podemos hacer la otro, pero las bases
no estaban hechas. Y luego, Vale, ¿a qué te refieres por las bases? vale, pues entonces si nos metemos, sobre todo son números, ¿no? Porque al final, cuando esta empresa quería vender a Airbnb, todo lo que le daban eran números. Entonces, ¿cómo es conectar? Que yo sé que en tu podcast se ha hablado mucho de esto, ¿no? Conectar marketing y ventas, pero no Ujú. solo desde una forma de comunicación, ¿no? No solo una forma de, oye, que habéis hecho algo esta semana en algún sitio y hemos visto que en ventas hemos mejorado, ¿no? Eso es conectar marketing y ventas de una forma de comunicarse, ¿no? Ujú. Pero nuestro objetivo es conectar no solo la comunicación, pero también los datos y que sean visibles, ¿no? Y que veas así y digas, uff, aquí pasa algo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que haya un informe dinámico en el que pueda investigar y pueda saber qué he hecho, por qué ha pasado eso, según los datos, ¿no? Y entonces que también esos datos sean aptos para CEOs y dueños de empresa, ¿no? Porque nos pasa muchas veces que trabajamos con clientes que tienen como 50 informes que van cada uno por un lado y entonces es cómo unificar ese informe que sea apto para los high level, ¿no? Para los level 6. Vale, vale, esa es la parte, digamos, de unificar, pero fíjate que ahí lo veo como una pieza muy a tener en cuenta en el diseño del servicio, la parte de unificación de marketing y ventas y de generación o diseño de los dashboards, de los informes, de las métricas. Pero, pero me chirría en el sentido de que entiendo que eso no es la base, ¿no? Ese es como el resultado, Sí. ¿o no? O sea, cuál sería el proceso para construirlo un poco, visualizarlo desde los cimientos? ¿Por dónde empezáis? Mira, primero te voy a poner un poco cuál es el desconocimiento, ¿no? Normalmente cuando se usa un CRM se dice, no, pues si ya mi CRM me da los datos, ¿no? Esos datos que tú me estás diciendo. Cuando tú te metes a un CRM, como por ejemplo puede ser un HubSpot, eh, está limitado en el sentido de, por ejemplo, no puedes meter gastos de email, si tienes algún gasto de email, no puedes gastar, no puedes meter gastos de conexiones que no tiene, pues por ejemplo un Bing Ads. Y luego por la otra parte está limitado cuando tú vas a sacar un informe de, bueno, dame todos los gastos que tengo este año y desglósamelo mes a mes, ¿vale? ¿Qué me he gastado en Google Ads? ¿Qué me he gastado en Facebook Ads? ¿Qué me he gastado? Ese informe tan simple, HubSpot no te lo da. Tú lo que tienes que hacer es decir, bueno, ¿cuánto me he gastado en Google Ads este mes? Y te lo apuntas en un Excel y luego tienes que ir otra vez al filtro y poner otra fecha y meterlo en tu Excel. Pero realmente ese reporte dinámico que es súper importante para el departamento de marketing y sobre todo para los de paid media, el CRM no te lo da. Entonces, Ujú. ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es bajamos automáticamente, bien con sistemas de terceros, todos los datos desde el CRM, bajamos todos los datos desde las plataformas de marketing digital, pues ya sea un Google Ads, un Facebook, un Analytics, y luego también si hay que meter cosas manuales como, oye, pues yo quiero meter los gastos que me gasto, que pago mensualmente para mi herramienta de email, o quiero Ujú. meter los gastos que me estoy gastando en PR, ¿vale? Pues eso se mete también en otra casilla, digamos, y luego lo que se hacen es con todas las automatizaciones que te estás bajando, con todos esos reportes que no deberían de ser manuales, se consolida todo en un mismo informe que sea dinámico. Entonces, que yo pueda ir clicando, pues por ejemplo, mensual, que me salgan todos los canales, que si me meto dentro del canal, que me salgan las campañas, y que luego me Ok. ponga el journey de marketing, ¿no? Pues imagínate una columna con impresiones, clics, lo típico, costes, y luego ya el journey de ventas, el lead, el qualified lead, si hay un buque demo,
el deal y el close deal, ¿no? Entonces, bueno, Muy sería bien. tener todo ese journey en Claro, un... tener toda la visión desde marketing hasta ventas, muy bien, todo unificado en un mismo sitio. Vale, entendido. Oye, y otra cosa, Isone, vosotras estáis trabajando mucho, bueno, entre otros sectores trabajáis mucho con empresas SaaS, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es la experiencia que tenéis en este sector? Cuéntanos un poco, pues, cómo enfocáis ahí el trabajo, ¿no? Sí. Este sector tan particular que además está muy en boga, ¿no? Que nosotros además también trabajamos mucho y para nosotros es un perfil de cliente ideal, ¿no? O sea, trabajamos con ellos, con ese tipo de empresas. Pero, ¿cuál es cuál es vuestro valor específico en este ámbito de empresas SaaS? Pues normalmente cada vez que nos contacta una empresa SaaS siempre viene un poco frustrado de Ujú, otra agencia. Suele ser el típico cliente nuestro. Y suele ser un poco por lo que te venía contando hasta ahora, que bueno, pues la agencia les reporta, por ejemplo, leads, que luego ellos ven que no se convierten, ¿vale? A lo ujú, que es cliente final, o que todas las estrategias que hacen es como hablar mucho volumen de lead, ¿no? Mucho white paper, mucho tal, pero que saben que no les llega a lo que es la generación del cliente, que es a lo que todas las empresas van, ¿no? ujú. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tienen todo el sistema de medios de pago y tienen todo el sistema de CRM, pero no están los datos conectados. Entonces no saben qué les funciona, qué canal les funciona, qué canal no les funciona, qué campaña les está dando leads, pero no les está dando clientes. Tienen como una visión muy general, ¿no? De creen que, pero realmente demostrarlo con datos les cuesta mucho. Ujú. Ok, Y entonces ahí es perfecto. donde entramos nosotros y bueno, pues cortamos muchas cosas también de raíz, ¿no? Porque eh, hay que saber cuál es el objetivo. Pues es un brand awareness, que eso, pues como agencia pues, y como objetivo es maravilloso, ¿no? Porque te lo pasas como muy bien creativamente y todo lo demás, pero cuando estamos hablando de performance, entonces ahí o tienes datos o es difícil Entendido. escalar. Entendido. Y bueno, una de las cosas que intentáis es lo que en vuestra página web aparece precisamente en esta parte del SaaS, que es reducir el coste de adquisición de los clientes, ¿vale? Y eso debido a que estáis muy orientados a datos y que tenéis toda la medición del ciclo completo, pues sois capaces de medirlo, ¿verdad? Mm. Entiendo, vamos. Exactamente, sabemos, o sea, llegamos hasta el modelo de que sabemos qué campaña, nos vamos a poner con un Google Ads, ¿vale? Que suele ser como una cosa fácil de entender, pero podemos llegar a entender qué campaña, qué grupo y qué palabra clave es la que hace que haga el full journey, ¿no? Ujú, Y cuáles son aquellas que se paran en el middle journey y entonces es saber cómo distribuir el presupuesto de una forma adecuada según los objetivos. Porque obviamente tampoco te vas a cargar esos leads que no llegan a cliente final, ¿no? Porque también hay que trabajar el que haya visibilidad, el que estés, que tengas presencia, que te conozcan y demás, ¿sabes? Y por eso siempre es muy importante trabajar con un objetivo final. O sea, si mi ujú. objetivo final es conseguir un coste por cliente de 500 euros, pues me puedo permitir igual llevar a hacer más visibilidad y me puedo permitir esos leads que me cuesta más convertirlos en clientes, ¿no? Pero si veo que mi cuenta entera o que la empresa, el coste por lead, se ha subido a 700, pues tengo que empezar a reducir y saber de dónde reducir de una forma efectiva. Entonces es mover esos botones de una forma efectiva según el objetivo final, ¿no? De las empresas. Claro, es que es muy difícil. Nosotros hicimos campañas en su día de Paid, no nos funcionaron, estuvimos 6 meses. En algún otro podcast lo he comentado. Lo he oído.
Sí, y bueno, la verdad que fue un poco frustrante, pero al final hay que pasar por ello. Es decir, nunca Sí, sabes del todo por qué no ocurren las cosas, ¿eh? Y es verdad que sí que medíamos todo, ¿no? Pero eh, fíjate que por descargar a la agencia con la que trabajamos, ya nos lo advirtió. Ya nos dijo, no lo veo, ¿eh? O sea que fueron muy honestos en la parte, digamos, del diagnóstico previo. Ellos hicieron un estudio de palabras clave y nos dijeron, muy pocas búsquedas, ¿eh? Muy poquitas. No sé yo esto si os va a funcionar. Nos dijeron, yo creo que no. Y nosotros dijimos, venga, vamos a probarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que hay ciertos sectores donde hay tan pocas búsquedas, ¿no? Que por otro lado dices, ya, hombre, ya, pero si capturo esas pocas búsquedas, teniendo en cuenta que mi ticket medio es más o menos razonable o que lo considero que está bien, pues captando esas pocas búsquedas, aunque sean pocas, pero no, no funcionó. Generábamos, como escuchaste en el podcast en su día, que también podemos aquí entender un poco tu opinión o a ver qué opinas. ujú, Em, Generábamos muchos leads, pero de muy mala calidad. Sobre todo yo, en la enorme dificultad que veo en la parte de paid, también en la parte de inbound, es que los datos que te dejan son aquellos que quiere, que no sé, es muy difícil, ¿no? Porque tú pones un formulario, incluso dices, oye, déjame el teléfono, o déjame la empresa, o quiero que me dejes la web, o quiero que me dejes el tamaño de tu equipo de ventas, pero te pueden poner lo que les dé la gana. Es decir, que ¿no? Te dejan un Gmail o te dicen que es una empresa de 50 personas y luego realmente es de 5 y vas un poco, o sea, ahí es donde yo vi la dificultad. sí. ¿Cómo lo ves? Y te cuento, yo tengo, tengo mi cuento Estarás para harta de escuchar decirte. No, es que este cuando tipo oí de opiniones. no, cuando oí este podcast me pareció muy interesante, ¿no? Y entonces sí que es verdad que a veces oyes una cosa y de repente las circunstancias en el día a día del trabajo me llevan, ¿no? a ese podcast. Porque en el tema de marketing digital y sobre todo en lo que es en medios de pago está sota, caballo y rey. O sea, tienes el Google Ads, el Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter y TikTok, ¿vale? Entonces, lo maravilloso que te puede pasar es que te funcione Google Ads. Porque al final, si tú miras en un embudo, Google Ads está abajo del embudo, ¿no? Entonces significa que el lead está más cualificado, pasa por el funnel de ventas, convierte y todo el mundo súper contento, ¿no? Claro, yo por ahí, perdona que te interrumpa, entiendo que lo que te refieres es que si alguien está buscando en Google formación en técnicas de prospección comercial, ¿no? Pues como que la Y hay intención de búsqueda volumen, está muy clara. ¿Eh? y hay volumen, pues es maravilloso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que, pues como igual os ha pasado a vosotros o a mí me ha pasado con algún cliente, que no hay volumen de búsqueda. Entonces, las únicas herramientas que tenemos para meternos en el famoso paid es ya meternos en un LinkedIn Ads o meternos en un Meta Ads y en un Instagram Ads. Pero entonces ya te vas Claro. a la mitad arriba del embudo. Entonces eso ya es performance. Es Bueno, muy y ahí difícil. también, perdona, Isone, ahí también entra la parte que, como comentábamos al principio, de coste de adquisición del cliente. Es que ahí ya no me interesa, porque si a mí el coste por clic o el coste por lead es de 70 euros en LinkedIn, que simplemente es un tipo que ha rellenado un formulario, Uh que -huh. no quiere decir que sea más que eso. Claro, ese coste ya, Empieza a incrementar. ya me conviene llevarlo a la parte de outbound. ¿Sabes? Claro. Porque en outbound tengo muy medido, en outbound tengo muy medido el coste. Sé cuánto me cuesta la prospección, sé los resultados que tengo. Entonces, Pero a mí me claro, gusta ahí mucho, comparas, ¿no? Dices, aquí no me conviene meterlo por LinkedIn Ads porque se me va el coste". eso es, pero a mí me gustó mucho lo que dijiste tú, ¿no? Que al final has descubierto que eso no te funciona, pero has descubierto otras áreas de marketing que sí te funcionan, como Ah, es sí, sí.
como es el podcast. Entonces tú al final, dentro de tu presupuesto de marketing, tú distribuyes el budget, ¿no? Ese presupuesto lo distribuyes más a los podcasts porque es lo que te funciona a ti. Y creo que está Totalmente. muy bien el decir, bueno, he aprendido y no lo hago y no te funciona, no te funciona, pero por lo menos has encontrado la rama que sí te funciona, que eso es lo importante. Lo que no funciona es cuando tienes que hacer paid por narices, ¿no? Y quieren que como no haya demanda, quieren que el performance marketing te funcione con LinkedIn Ads. Ujú, Eh, ya no estamos hablando de performance, igual tenemos que estar hablando de brand awareness o el ruido, ¿no? El buzz ese, el que seas top of mind todo el rato. Oye, pues ujú, igual el 100% de mi presupuesto me puedo coger un 5% y hacer visibilidad. Y entonces ya uso esos canales de paid, pero un 5% de mi presupuesto. ujú. Y hago Está claro. visibilidad. Y ser ahí, ostras, pues a estos los he oído, los conozco, ¿vale? Pero no estamos hablando de performance. Ujú, ujú. Y luego también es verdad que, bueno, a mí una cosa que me gusta mucho del marketing digital y de los responsables de marketing es que tienen la muy buena costumbre y el muy buen hábito de medir todo, ¿vale? Por lo general, se miden las cosas. Me gusta mucho también que se trabaja por iteraciones. Me gusta mucho que se hacen como hipótesis, se ponen los mecanismos para luego medir las cosas, se ejecutan las acciones, se van revisando las métricas y se va variando el rumbo en forma de campañas. A mí eso me encanta y afortunadamente eso está empezando ya a llegar a ventas, porque en ventas no se tomaba este tipo de prácticas. Muchas empresas sí, y afortunadamente las empresas de SaaS tienen sus KPIs tanto de marketing como sus KPIs comerciales y se mide todo. O, por ejemplo, se ha traído desde el marketing para la parte outbound el gestionar campañas de prospección. No a la ponte a llamar, no, sino, oye, venga, vamos a ver los próximos 3 meses, vamos a coger a 2 personas, vamos a enfocarlas a prospección en este ámbito, vamos a tocar estos perfiles de cliente ideal con este messaging, ¿vale? Y vamos a ir viendo los resultados y vamos a ir midiendo todo, como se hace en marketing, ¿no? Que en marketing dice, oye, estos displays con esta creatividad, con este copy, y vamos a ver qué tal funciona y vamos a ir modificando. O sea, es un tema de ir ajustando la maquinaria poco a poco, de ir haciendo cambios y de ir viendo lo que funciona. La verdad que eso es un tema que las ventas creo que han tomado de marketing y creo que es un avance, ¿vale? Es que además, cuando se hacen esas estrategias en ventas, al final nos están ayudando en marketing. O sea, y por eso se dice siempre lo de ir de la mano. Yo me acuerdo una época, yo trabajé en tiempo compartido, en Timeshare, y entonces por aquí era marketing, ventas, era los gatos y los perros y eran unas discusiones que esto no es Ujú, un lead cualificado, que esto sí es, ¿no? Porque iba mucho a comisión y todo eso. Entonces era, claro, a los de marketing nos interesaba que el lead fuese cualificado para llevarnos el bonus. Y a los de ventas no les interesaba que ese lead mediocre fuese cualificado, ¿vale? Porque no conseguían sus objetivos. ujú, Entonces, sí que es verdad que esa unión yo la vi, vamos, muy clara desde aquella época. Pero al final es un poco también lo que te venía diciendo al principio, ¿no? Nos encontramos muchas empresas y sobre todo de SaaS haciendo mucho white paper, ¿no? Y mucho webinar, lo cual, ojo, ujú, creo que es positivo, pero no poner el 80% del esfuerzo en esto solamente para que el departamento de marketing diga, es que yo he llevado 1000 leads y fíjate, no hacen nada, ¿no? ujú. Es que yo entiendo a los de ventas en ese sentido. Entonces, claro,
hay cosas muy efectivas dentro de SaaS que hay que hacer. Todo el tema educacional hay que tenerlo, tanto desde YouTube, desde white papers, desde webinars, desde blogs, desde newsletters, contenido, hay que tenerlo, sí, pero no es el 100% del objetivo del marketing digital para muchas SaaS, ¿vale? Ujú, Entonces es esa balanza y ese es los mayores errores que nos encontramos. Y otro de los problemas que nos encontramos es entrar en una empresa que su objetivo es ese y cómo le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? El cómo le decimos, pues vas a dejar de hacer white papers en 2 meses. ujú. Entonces dices, "Joder, pero si es que es mi pan de cada día, ¿cómo voy a dejar de hacer white papers?". Entonces, cambiarle ese mindset suele ser un poco lo más difícil. Y también cambiarles el mindset de que el CRM y tener 20 informes o 30 informes distribuidos en diferentes carpetas tampoco es la solución para arreglar qué es o saber qué es lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Porque al final eso, lo que te digo de unificar esos datos, pues ya estamos hablando de un coste un poco adicional que muchas empresas no se lo esperan porque nunca lo han tenido en su plan de marketing, porque no saben que existe y entonces les cuesta un poco cambiar. Pero cuando Claro. cambia, el giro es brutal. Ujú. No, no, por supuesto que sí. Mira, para nosotros, por ejemplo, yo creo que en ese diálogo que se tiene que dar desde el principio entre marketing y ventas para que se eviten problemas de comunicación y de resultados y frustraciones por ambas partes, pues está el establecer los criterios, por ejemplo, de las campañas. Pues te pongo un ejemplo. Pues para nosotros no tiene ningún sentido que marketing o que nuestras campañas que hagamos no tiene ningún sentido que sean empresas de menos o de menos de 40 50 empleados. ¿Por qué? Porque, a ver, en casos excepcionales sí, pero para nosotros una empresa que tenga menos de 30 40 50 empleados quiere decir que el número de vendedores que tienen para nosotros es insuficiente. Entonces, para eso establecimos la parte del lead scoring, ¿no? Nos entraban muchos que no podíamos gestionar. Pues metimos la parte esta del lead scoring que automáticamente mandaba a nurturing o directamente a la basura, pues todos aquellos leads que habían manifestado al rellenar el formulario que el número de empleados o el número de personas en el equipo de ventas era inferior a X. ¿Vale? Pero muchas veces yo creo que el establecer ese criterio desde también de forma unificada y que lo comprenda tanto ventas como marketing es lo que puede llevar a, en el estudio preliminar, decir, oye, pues sí, creemos que lo podemos conseguir. O no, directamente es que estamos viendo, por el estudio de palabras clave y por el análisis que estamos haciendo previo, que esta no es la vía, o que sí lo es, ¿no? Pero que es muy importante establecer los criterios que se consideran mínimos para que el lead sea válido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me encanta esto que me estás diciendo porque nos metemos aquí en inteligencia artificial Ujú, de Google Ads. Hay una forma, ¿vale? Y no sé de cuántos leads estamos hablando igual en tu ejemplo, sí que es verdad que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con presupuestos altos, entonces manejamos como muchos leads, ¿no? Entonces, Google, por ejemplo, se ha movido muy bien en este ámbito de inteligencia artificial y un poco de la forma que funciona, enlazándolo ujú. al ejemplo que tú pones, es que en tu CRM, si tienes lead scoring, sería maravilloso y ojalá el 100% de las empresas con las que trabajamos las tuviesen, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hacemos es mucha recomendación y que hagan también esa inversión, porque la forma que funciona es la siguiente. Tú haces tu lead scoring dentro del CRM y entonces lo que haces es te comunicas esos leads, los comunicas a Google Ads en este ejemplo, ¿vale? Entonces le dices, mira, esto es mi lead scoring, entonces yo quiero este tipo de lead, ¿vale? De este score y este score. Entonces, según tú le vas dando los datos a Google Ads, ¿vale? De esos leads, Google lo que hace es entiende ese buyer persona.
¿vale? Pues, todo el Ujú, tema de los píxeles y todo el tema de cookies y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que te hace es que del presupuesto que tú tienes invertido en Google Ads, él decide si enseña el anuncio para que cliques o no lo enseña, ¿vale? Entonces, ujú. si cree que la persona que está haciendo la búsqueda va a tener un lead scoring de 1 siendo bajo, ¿vale? Pues no enseña tu anuncio. Si cree que la persona que está detrás va a tener un lead scoring de 5 siendo muy alto, entonces va a apostar por enseñar el anuncio y encima enseñar en el anuncio en una de las posiciones más altas. Y eso es lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se hace esa inteligencia artificial? Todo parte de tener estructurado un sistema de CRM e informando cuáles son esos leads que para ti son súper cualificados y según los conectas esa información, ¿vale? Hay a veces que los CRMs tienen la conectividad directa y hay otras veces que por cómo se ha estructurado el CRM no hay esa conectividad, pero bueno, con plataformas de terceros sí que lo automatizamos esa gestión de se baja a un Excel y del Excel se sube a Google Ads. Y entonces esa es una de Ok. las formas para optimizar la inversión y garantizar que esos leads eh, te traigan más leads cualificados, vamos. Muy interesante. Oye, vamos a cambiar de tercio porque hay un tema que aquí nunca hemos hablado y que vosotras ofrecéis en la agencia, que es el tema de CRO, de optimización de la web. Pues esas cosas que se oyen por ahí de vez en cuando de mapas de calor y ese tipo de cosas, ¿no? El CRO, Adelante, el CRO, adelante. ¿Qué es esto del CRO el CRO y suele un poco cuáles ser, son las claves principales? sí, el CRO suele ser otro de los servicios o otras de las tácticas o estrategias que normalmente no se contemplan en un plan de marketing. Así Ujú, como te he dicho, ¿no? Lo de tener un informe automatizado y súper al detalle, como no se sabe que existe, pues no se mete en tu presupuesto. Pues el CRO es un poco lo mismo, no se mete dentro ujú, del presupuesto. Y entonces el cliente lo suele empezar a ver cuando le dices, oye, es que aquí veo que pasa esto, es que aquí veo que pasa esto, ¿no? Y entonces empiezan a verlo, pero tienen el problema de que no pueden incorporar ese servicio dentro del CRO. ujú, Perdona, dentro del presupuesto. Entonces, a mí me gusta tratar el CRO como si fuese una plataforma de marketing digital, ¿vale? O sea, estamos hablando de Google Ads, hablamos de Facebook Ads, hablamos de LinkedIn Ads. La página web es otro canal de ujú, marketing digital, porque tú al final estás gastando un dineral en todas estas plataformas para mandar tráfico a tu página web, pero es que resulta que estamos mandándolo a un sitio donde el contenido, mm, bueno, la de veces que nos ha pasado de empezar a trabajar con un cliente SaaS, que yo leo la página web y no sé lo que hacen, no lo ujú, entiendo. Tengo ujú, que reunirme con el cliente, preguntarle y demás para entender exactamente qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, ahí ya, eso ya es cerreo. O sea, ok, ya el que tú puedas cambiar el texto para que se entienda exactamente qué es lo que haces, ya es CRO. ujú, ¿Por qué? Porque si no va a llegar el tráfico a tu página web y va a decir, no lo entiendo, me piro, ¿no? claro. O Claro, hay que optimizar, digamos, hay que facilitar la vida al que llega a la web para mejorar la conversión bueno, para que la web, digamos, le lleve allí donde tú quieres que le lleve, para que realice la acción que tú quieres que realice, ¿no? eso es. Y Muy luego, una importante, claro. vez entras dentro de la página web, entiendes qué es lo que hacen, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? El Ujú, siguiente paso es que me voy a meter en una reunión para que me enseñen el sistema, ¿no? El software. Tengo que mandar un formulario porque luego me van a mandar un email. ¿Cuál es el siguiente paso?
Y normalmente se suelen ver como muchas llamadas a la acción, ¿no? Ujú. Muchas llamadas a la acción que unas están más cualificadas y otras están menos cualificadas. ¿Vale? Entonces, aquí volvemos otra vez al objetivo final del cliente. O sea, mi problema es que mando mucho lead, pero no está cualificada. Pues entonces vamos a hacer un trabajo de CRO que vamos a hacer más visibles las llamadas a la acción que estén más cualificadas y vamos a esconder un poquito más esas llamadas a la acción que estén menos cualificadas, ¿vale? Porque al final queremos rellenar, o sea, rellenar el embudo ese de los cualificados, ¿no? Entonces, eso es otra acción de CRO, por ejemplo. ¿Y qué Y se un hace? ¿Se poco, monitoriza? Entiendo que hay herramientas que lo que hacen es monitorizar el comportamiento de los usuarios en la web y de ahí pues vas viendo los flujos, dónde se pierden, hasta dónde llegan, dónde se van. Entiendo que eso es lo que hace, no sé si, ni idea, estoy diciéndote, pero que no, no sé si va por ahí. sí, y ahí retomo un poco la conversación que hemos tenido antes de planificar, monitorear y entender si lo que ha pasado, o sea, si los cambios que hemos hecho están bien o están mal, ¿no? Entra una Ujú. idea, entra una planificación, pones la planificación, lo pones en marcha, ¿no? Con una ejecución, analizas y tomas la decisión si el cambio ha sido positivo o si ha sido negativo. Y sí, hay varias plataformas que son especializadas en CRO, como puede ser un Hotjar, ¿no? Que tienes desde el heatmap que hemos hablado o tienes cambiar la variación de la página, desde cambiar el texto a cambiar un color de un botón y demás, y la mitad del tráfico la mandas a una variación y la mitad la mandas a otra, y entonces luego tienes las estadísticas para saber lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y luego, bueno, si ya coges ya un nivel superior, ¿no? De Hotjar, ya tienes hasta encuestas cualitativas. Puedes reunirte con usuarios que entran dentro de tu página web y hacerles una entrevista en videollamada. Seguramente que igual la habrás visto o empezarás a ver, por ejemplo, cuando te metes creo que yo lo he visto en páginas como Vueling, que te sale así como un pop-up y te Ujú. dice, ¿qué tal te ha parecido? Te hace como preguntas, ¿no? Ok. Entonces se pueden hacer preguntas cualitativas de, has, pues has conseguido realizar la acción que venías a la web, ¿no? O, o te ha gustado el blog o tienes algún, ¿sabes? Como es más cualitativo, no son datos exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. eso Sí, sí. también entra parte del CRO y se puede estudiar. Bueno, pues oye, mira, muy interesante esto del CRO y queridos oyentes, ahí lo tenéis, ¿eh? Por si queréis profundizar. Otro tema. Yo siempre me he preguntado que las agencias de marketing, pues hay muchas agencias de marketing, ¿vale? Sí, Es decir, que es un sector muy competido. Entonces, mi pregunta es, ¿y cómo vendéis vosotros? qué ¿Cómo buena pregunta. llegáis vosotros a vuestros clientes? ¿Cómo conseguís vender? Cuéntanos, vuestras técnicas. Sí. Em, Digamos, ¿aplicáis vuestras propias recetas en cuanto a la parte de marketing digital, paid, etcétera? Ujú. ¿Os funciona también otro tipo de técnicas, pues ya sea relaciones públicas, ya sea tema de outbound, de prospección? Lo que mejor nos Cuéntanos. funciona es referidos. Eh, Referidos. ¿Por qué? Pues porque al final hemos pegado pues, los giros estos que te digo, ¿no? Giros muy atrevidos, muy bruscos, pero con resultados muy, muy, muy buenos. Ujú, Y entonces, pues eso es lo que nos ha funcionado muy bien en los últimos 5 años. ujú. Entonces, hay empresas que nos refieren a otras empresas o jefes de marketing que han cambiado de empresa y nos han llamado. Entonces, esa evolución ha sido muy buena porque, Vale. bueno,
Lo del ruido este que te digo de Canadá, pues yo llevo ya 7 años en España y sigo trabajando con gente de Canadá. Ujú. Entonces, eso es lo que mejor nos funciona. Ok, ¿Qué es lo que pasa? Que ves que funciona todo muy bien y dices, oye, a mí esto me encanta, porque lo hacemos bien. eh, yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Entonces tenemos que crecer. Ya aquí hay objetivos ya de crecer. Antes era lo que venía, ¿no? Y qué bien estamos, pero ahora es, no, o sea, yo quiero consolidar esto y quiero que sea a largo plazo y quiero que me conozcan y demás, ¿no? Entonces, hemos hecho Google Ads, y nos entran leads, pero es verdad que el coste de cliente es muy alto. ok. Entonces, bueno, hicimos la prueba y Ujú. entonces, para entender cuál es el coste por cliente, ¿vale? Y entonces ahí tener como una base. Y bueno, pues somos muy fan de tu podcast porque estamos haciendo outbound, ¿no? Entonces estamos un poco más ya dirigidos, tenemos un equipo, hace llamadas, presentamos como agencia y nos ha venido muy, muy bien, porque tuvimos que hacer, pues bueno, tuvimos que pasar por todo el tema de Google Ads también. Ujú. Tuvimos que pasar por todo el tema de la página web Ok. y tuvimos que pasar por un proceso de introspección, ¿no? Que Ujú. sobre todo para vender y diferenciarte es súper necesario. Y yo creo Sí, que sí. gracias a eso, pues es lo que nos está funcionando. Entonces ahora mismo hacemos las tres cosas, diría yo. Hacemos lo que más, outbound, Ujú. llamadas, Ujú. contactar con gente y estamos ahora para hacer email marketing porque ya tenemos un montón de leads, ¿sabes? Y bueno, ahí pegar ese salto. Tenemos Google Ads Ok. y luego, pues eso, la página web que le hemos metido mucha caña y es una cosa que es constante, pero que ya sabes, que no te da la vida. No, En, no, está claro que no se puede hacer todo, ¿eh? O sea, es que es imposible. Cuando estamos, no sé cuántos sois en la agencia, pero vamos, nosotros que somos cuatro gatos pelados, no podemos hacer todo. O sea, tenemos que ir realmente diciendo, pues este mes o este trimestre vamos a hacer esto. Eso es. Por ejemplo, ahora hemos lanzado un nuevo formato de la newsletter semanal. ¿Vale? Pues vamos a probar qué tal es este nuevo formato. Sí, ¿Por qué? Pues porque es que es un que la hemos esfuerzo. recibido hoy. Claro, que es que, sabes que, como habrás visto, no tiene nada que ver con el formato que teníamos el año pasado, que era un formato muy telegráfico. Aquí nos hemos ido al revés. No sabemos si va a funcionar. Pues ya veremos, ¿no? Pero es que no podemos probarlo todo a la vez porque el hacer esa newsletter consume mucho tiempo. Y ese tiempo, pues es el que es, no hay más. Entonces, bueno, es cuestión de probar. A mí otra cosa que me parece interesante, pues siempre es como ganarte un hueco en ciertos nichos de mercado, ¿no? Con ciertos segmentos. Pues en vuestro caso, pues estáis con educación SaaS y turismo, Ujú. ¿vale? Pues en nuestro caso, pues también no es que solamente trabajemos con empresas de tecnología, ¿vale? No, pero como que nos ven como especializados, y de hecho lo estamos en este sector del software, del software as a service, de empresas de tecnología, lo cual no quita para que no tengamos clientes y de hecho los tenemos en otros sectores, ¿no? Pero que poco a poco tienes que ir posicionándote en ciertos sitios, aunque ojo, luego también tienes que tener cintura para en un momento dado girar, porque si empieza a haber de nuevo otros actores que están posicionándose en ese mismo nicho que tú, pues a lo mejor hay que buscar aguas más vírgenes en un momento dado, ¿sabes? Es O sea que esto es que esto es todo un andar y el ir modificando poco a poco los rumbos con el riesgo de acertar, perdón, con el riesgo de equivocarte o de acertar, ¿vale? Es que eso que acabas de decir es clave, ¿no? Porque nosotros como agencia de marketing digital en performance, sobre todo en performance, ¿no? Pues
podemos ir a un montón de nichos. Podríamos, ¿no? Es un poco lo que acabas de decir tú. Podríamos ir a un montón de nichos, pero sí que es verdad que a la hora de venderte, y tú sabes mejor que nadie, que especializarte en un nicho es clave y es un poco el factor wow cuando vas a vender tu agencia, ¿no? No Mm, es lo... Fíjate que yo creo que nos diferenciamos porque somos todos los que trabajamos dentro de la empresa, tenemos más de 10 años de experiencia en lo que trabajamos. Que esto mm. es un poco lo que queríamos nosotros diferenciarnos como agencia, porque como has dicho, ¿no? Como hay agencias como champiñones últimamente, pues es porque somos diferentes y que fue esa un poco la razón por la que nació Paid Strategy. Es porque queremos dar un servicio de calidad y porque sabemos, o sea, manejamos los datos y las plataformas y que además lo enseñamos de una forma fácil, ¿sabes? Que no es eso de y vamos a hacer un... No, es, mira, Claro. aquí tienes los números. Y para ir un Es poquito que, al grano que me comentabas, ¿no? Eh, Vende mucho más cuando estás delante del cliente decir todos los años de experiencia que tienes en educación o todos los claro. años de experiencia que tienes en el SaaS que Mm. todo el rollo que te acabo de contar ahora. No, Que no, yo es me que voy con el hay speech. que especializarse, porque digamos que eso es una frase muy escuchada, ¿no? Sí, En tema de ventas, que la maldición o sea, la bendición y la maldición de muchas empresas de tipo B2B es que pueden eventualmente venderle a todos los sectores, pero es una bendición, pero es un cuchillo de doble filo, porque también es una maldición, porque entonces te vuelves de alguna manera irrelevante, ¿no? El sí. otro día, por ejemplo, una chica me escribía por LinkedIn un mensaje y me decía, David, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludarte. Oye, me gustaría saber cómo os va a los que habláis en siglas, porque claro, en nuestros posts, pues si te metes en nuestra web, vas a ver un montón de palabrejos, como Outreach, como Cadencia, como B2B, como SDR, como AE, como KPI, pues, palabrejos, ¿no? ¿Esto qué es? Claro, alguien que no venga de cierto ámbito, pues empieza a leer y no se entera. Pero es que lo hacemos a posta. Es que nosotros queremos atraer a cierto tipo de perfil, de rol, que entiende ese mensaje, que entiende esa jerga, ¿vale? Porque esa jerga es la que usan las empresas de software as a service, las empresas de software, las empresas de consultoría IT, esa jerga la entienden. Entonces, por eso, claro, adaptamos nuestra forma de dirigirnos al mercado en función de aquellos que nos conviene más a nosotros, ¿vale? Claro, Porque ya está hiperdemostrado para nosotros que los tiempos de venta y la comprensión y la complicidad que se establece con un director o con la dirección de una empresa SaaS no es para nada similar a cuando hablamos con la dirección comercial de una empresa de ingeniería. Está mucho más cerca de la compra un determinado tipo de rol o de sector que otro, en nuestro caso y igual que el caso de otros muchos. claro, Ahora, a nosotros nos pasa igual, ¿no? Si nos hablamos pasa con igual, claro. un cliente de educación, no le vamos a hablar de leads, ¿no? Le vamos a hablar de estudiantes, de Claro, inscripciones. claro. Si hablamos con un SaaS, por ejemplo, pues Ahí le sí. vamos a hablar de leads cualificados, de CAC, ¿no? De cost per Sí, el acquisition client. coste de adquisición de cliente. Tengo un Span English y entonces ya no sé cuándo lo digo en inglés o en castellano. Y luego, pues si hablamos con alguien de la industria de travel, pues hablamos más de ROAS, por ejemplo, ¿no? De Mm, ROI. Entonces, claro, son diferentes terminologías y tienes que adaptarte según con los que estás hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros antes de hacer esa introspección y antes de saber quiénes éramos y cómo queríamos diferenciarnos, yo iba mucho con el speech de pues, esa analítica que nosotros hemos desarrollado, además, internamente, ese factor wow, ¿no? Ese cómo le damos el giro a las cosas
y llevamos más inscripciones a los colegios, o mejoramos el CAC por un 50% en los AAs, o bajamos el ROAS, o perdona, subimos el ROAS, ¿no? Iba mucho con ese speech, pero me di cuenta que no, o sea, no cuaja cuando no te conocen, ¿sabes? Ujú. Una vez ya te conocen, entonces sí, ¿no? Porque ya han oído hablar de ti y saben a lo que te dedicas y les gusta ya que vayas, es un poco como el embudo, ¿no? Ya te metes ya más abajo del embudo, ya me pongo a hablar de ese tipo de cosas. Pero sí que a priori para enganchar hay que ir un escalón más arriba y hablar el idioma del cliente Ah, a quien claro, te claro. diriges. Está clarísimo. Sí, Muy bien, pues sí. nada, vamos a ir acabando porque llevamos ya casi una hora, se acerca la hora de comer, 2 de la tarde de viernes. Se me ha Así pasado muy que rápido, David. Gracias. sí, se pasa rápido aquí charlando el tema este de los podcasts. No sé si se te queda algo en el tintero, alguna cosa que, bueno, pues que quieras resaltar o que quieras comentar especialmente. Bueno, no, yo creo que está todo bastante comentado, ¿no? Y al final sí que hago hincapié en unificar marketing y ventas, que lo han comentado mucha gente a los que has invitado a tus podcasts. No solo en el tanto de comunicación y unificar esos departamentos en reuniones y demás, pero en un análisis de datos más exhaustivo que ayude al Ujú. marketing digital, que hay opciones ahí. Así es. Pues nada, oye, muchas gracias por haberme ayudado en este episodio y querida audiencia, pues ahí tenéis a Isone. Dejaremos su perfil en las notas del episodio, su perfil de LinkedIn y de su empresa. Y si queréis contactar con ella, pues oye, ahí la tenéis para mejorar vuestros ratios de conversión en temas de marketing digital, mejorar vuestra página web y la conversión, etcétera. Y si queréis mejorar vuestro playbook de ventas o formar a vuestros equipos para que sean cracks y batan récords comerciales, me pegas un toque al 699 458582. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.